Hola, soy Nancy Álvarez de aquí del Centro del Distrito Escolar del Condado de Orange. En los últimos meses, la superintendente doctora María Vázquez dirigió una serie de town halls, reuniones con empleados del distrito y padres también. Y un tema que surgió constantemente en esas reuniones fue la disciplina de los estudiantes. La superintendente recientemente se sentó conmigo para hablar sobre lo que escuchó en las reuniones, las preocupaciones sobre el comportamiento y la disciplina, y está hablando sobre lo que el distrito está haciendo al respecto, incluyendo los próximos pasos y cómo podemos trabajar juntos para crear un ambiente escolar más seguro para nuestros niños. Doctora Vázquez, muchas gracias por estar aquí con nosotros para una conversación muy importante. Has tenido muchas conversaciones en el distrito, 44 reuniones en diferentes áreas con padres, con empleados del distrito, y estamos aquí para hablar de un tema que tuviste muchísimo en estas reuniones. Sí, y ese tema es disciplina, que no estamos... no tenemos consistencia cuando estamos manejando los niños que no se están comportando como es debido. Y los maestros, hasta algunos de los administradores, hablaron de el problema que ven que a veces cuando un niño no se comporta bien, los mandan a la oficina y no les pasa nada. O que los niños regresan al salón y siguen haciendo lo que estaban haciendo antes. Y estaban muy frustrados, quieren saber por qué no tenemos esa consistencia en nuestras escuelas. Y me estabas diciendo que puede ser por la pandemia, porque tuvimos una etapa que estábamos tan preocupados por estos niños que a lo mejor las cosas se pusieron un poquito más lentas, ¿no? Sí, eso es cierto. Nosotros sabemos que las familias y nuestros niños pasaron mucho durante la pandemia. Y durante esos años nosotros estábamos diciéndoles a los maestros, a los profesores y a los administradores que tuvieran un poquito más de delicadeza con los niños por lo que pueden estar pasando en las casas. Y parece que ahora eso ha seguido y ha creado una situación en nuestras escuelas que ciertos maestros sientan que la disciplina no estamos tomando la disciplina seria, y tenemos que cambiar esa conversación. Para cualquier niño o niña que no se están comportando como es debido, deben escribir un referral para que entonces los administradores pueden dar la investigación, y si un niño no se comportó debido, cuáles son las consecuencias que se le tiene que dar a ese niño para que entonces en el futuro no siga con esa misma, con esas acciones. Pero necesitamos que todos los maestros, que todos los administradores sepan que hay que tener esa consistencia. Nosotros tenemos el código de conducta que les explica a todos lo que nosotros esperamos y lo que va a pasar si no se comportan debido. Pero no estamos haciendo eso en todas las escuelas con consistencia. Y como sabemos, todo se complica cuando ese niño o esa niña tiene necesidades especiales. Sí, eso fue otro tema que hablamos mucho, que los niños que tienen necesidades especiales a veces no les dan consecuencias o les dicen que no pueden escribir un referral. Y eso no es cierto. Cuando los niños no se están comportando como a debido, pueden escribir y mandar a los niños a la oficina. Lo que va a ser diferente es las consecuencias. Muchos de estos niños lo estamos tratando de entrenar. Tienen la disabilidad de no poder a veces comportarse como es debido, y estamos tratando de enseñarles a ellos. Y muchos de los profesores lo que piensan es que los estamos dejando hacer cualquier cosa. Entonces eso crea en las escuelas la tendencia entonces que otros maestros no van a documentar cuando los niños no se comportan bien.
El bullying sigue siendo un problema en la escuela. Hemos visto tantos programas, tantas conversaciones, pero esto sigue. ¿Qué más puede ser el distrito? Pues una de las ideas que oímos en las reuniones, tenemos ciertas escuelas que durante el día, cuando los niños llegan a la escuela hasta que se vayan, no los dejan sacar el teléfono de su bulto. Y ellos han reportado que han notado que han tenido menos fajazones, menos bullying, porque los niños hoy en día, mucho del bullying está con social media y los teléfonos. Y si entonces no tienen los teléfonos afuera durante el almuerzo, por la mañana cuando están esperando o por la tarde, entonces no tienen el tiempo para poder bully a los otros niños. Estamos mirando los datos de esas escuelas para ver si en realidad eso ha sido un remedio que ha trabajado para poder prevenir el bullying, y puede ser que eso va a ser una de las ideas o una de las recomendaciones que el Task Force nos va a presentar. Y vamos a hablar de ese Task Force, porque eso es algo que va a empezar, que ya empezó, está formando este Task Force y van a trabajar rápido para tomar acción sobre todo esto. Explícale a los padres lo que es el Task Force. Sí. El tema de disciplina lo vimos tanto que yo dije, no puedo esperar después que los primeros 100 días para poder entonces tomar acción. Entonces el Task Force va a tener representantes de las escuelas, maestros, administradores, personas de nuestras iglesias y casas de fe, de la policía, personas que trabajan con mental health, para poder ayudarnos resolver los problemas más grandes que tenemos en el área de disciplina. Y espero que ellos para el fin del año, del año escolar, van a poder entonces presentarme a mí y al el condado de Orange County recomendaciones para entonces que nosotros los podemos implementar para el próximo año. Y mientras ustedes hacen este trabajo, sé que tienes un mensaje para los padres, porque estamos en esto juntos, ¿verdad? Y hay mucho que se puede hacer en casa para ayudar con estos problemas en las escuelas. Nancy, el problema de disciplina, de bullying, de la violencia, es algo que las escuelas solamente no pueden arreglar. Necesitamos la ayuda de toda la comunidad, pero especialmente a nuestros padres, que hablen con sus hijos, sepan con quién se están reuniendo, miren el teléfono, miren lo que tienen en los medios sociales, revisa el bulto, para que si tengan algo que no debe venir a la escuela, si oyen que puede haber un problema, un threat, que ellos entonces notifiquen a nuestras escuelas. Si ellos necesitan ayuda, por favor, tenemos a personas en todas nuestras escuelas que puedan ayudar a resolver los problemas y traer intervenciones, no solamente para los niños, pero si necesitan intervenciones en la casa. Pero si no trabajamos juntos, vamos a seguir con la violencia que estamos viendo en nuestras comunidades, que ahora también se están entrando en nuestras escuelas. Un mensaje muy importante. Muchas gracias por esta conversación y sé que vamos a seguir con estas conversaciones tan importantes para nuestros niños y nuestros padres. Gracias. Gracias a usted, Nancy.